Llevo más de 9 horas nadando y tengo frío. Los hombros me pesan mucho. Desde hace más de 3 horas he tragado agua cada vez que giro la cabeza para respirar. Me duele la garganta y la lengua, que se me ha hinchado a causa de la sal, me provoca náuseas. Los ojos me arden debido al agua de mar que se filtra en los gogles. Inhalo, tengo fe. Exhalo, estoy en paz. Me estoy esforzando por nadar de manera eficiente, generando calor para no caer en hipotermia. Sin embargo, no sé si podré continuar. Estoy al límite. Pues aquí les voy a presentar a mi familia, porque en esta foto estamos mi papá y mi mamá, Eduardo, y mis hijos y yo. Y les cuento que mi papá fue médico cirujano reconstructivo, trabajó pues básicamente toda su vida en salud pública. Mi papá como médico, pues también para él era importante el que como familia realizáramos actividad física. Pues de mis primeros recuerdos en la infancia tienen que ver, sí, con el agua, sí, con el océano, sí, porque mis abuelos vivieron en Acapulco muchos años y bueno, pues qué privilegio poder haber tenido la oportunidad de nadar en el mar desde muy pequeña. Aquí estoy en, pues, básicamente una comida familiar. Estoy con Eduardo, mi esposo. Eduardo y yo nos conocimos en la universidad, los dos estudiamos Derecho y ¿sabes qué? Que yo creo que fue un amor muy bonito. Y ¿sabes qué? Sí me cambió la vida el ser mamá. Tuve a Lalo aproximadamente unos 4 años después de haberme casado y posteriormente nació Andrea 1 año y medio después. Entonces, bueno, pues ya formamos una familia, Eduardo y yo. Y ahí te puedo decir que la vida seguía, pero descubrí algo muy importante. Descubrí que necesitaba un tiempo para mí. Nos llevaba a la escuela si tenía que llevarnos o si no nos bajaba a la parada del camión y de ahí, pero mi mamá ya tenía el traje de baño. Y encontrar un par de horas que me permitieran echarme un clavado y a lo mejor nadar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Después pasaba la tarde con nosotros y hacíamos la tarea con ellos. Y yo siempre vi a mi mamá siendo mi mamá. A pesar de que cada vez aumentaba sus horas en el agua, Mariel era todavía una mujer de tierra firme. Pero desde hace mucho tiempo, el llamado del mar estaba en sus venas. Cuando niña, escuchaba los relatos acerca de su abuelo Austin Hole, quien como soldado inglés en la Primera Guerra Mundial había cruzado el Canal de la Mancha. Cuando navegaba de Inglaterra hacia Francia, él decía que lo único que quería volver a ver en su vida eran los acantilados de Dover. ¿Y por qué decía esto? Pues claro, porque lo que significaba eso era que si los volvía a ver es porque regresaba con vida. Y después fui entendiendo que ese Canal de la Mancha también se podía nadar. Y a mí lo que me gusta es nadar. Dije, bueno, pues yo lo quiero hacer nadando. Con esa frase, Mariel decretaba convertirse en una mujer que enfrentaba al poderoso océano solo con la ayuda de su cuerpo. Para eso, desde hace más de 2 décadas,
Nada entre 2 y 4 horas todas las mañanas. Y ha sumado miles de kilómetros. Con las brazadas suficientes y algunos retos menores, en 2010 se decidió a cruzar los 7 mares. Un reto que incluye jornadas peligrosas y extenuantes en aguas de los 5 continentes. El primer llamado, el Canal de la Mancha. Una travesía de 33 kilómetros que siempre se vuelve más larga y sinuosa por las indomables corrientes. Mariel comenzó los preparativos e invitó a su padre para que vigilara su cruce desde la embarcación. Y bueno, pues fue una noticia increíble. Pues lo empezamos a compartir con el resto de la familia. Eduardo, mi esposo, sabía que iba a llegar ese momento. Él sabía que yo desde los 12 años quería nadar de manera individual el Canal de la Mancha, entonces me dijo, adelante. Y sin embargo, un par de meses antes mi papá fallece. Y eso fue un momento muy complejo. Es momento de hacer realidad este sueño. Es momento de echar este sueño por la borda y decir, ya no. Y yo me empecé a ver que estaba dando pasos hacia ese lugar, hacia el lugar de la depresión, ¿no? Hacia el lugar del no querer seguir adelante. Y entendí que tenía entonces que nadar el Canal de la Mancha. Mariel, que siempre estuvo orgullosa de que su padre fuera cirujano reconstructivo, pensó en rendirle un tributo. Con cada kilómetro, recaudaría recursos para operar niños con labio y paladar hendido. Lo último que vio fueron los acantilados de Dover. Y cuando llevo 9 horas y media nadando, es cuando llega el momento de este relato que te leí. De decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento se me ocurrió? Y estoy a punto de darme por vencida. Sí, llevo 9 horas y media nadando. Sí, tengo mucho frío. Sí, me duelen los hombros. Sí, mi lengua me genera náuseas. Sí, me están revolcando las olas. Entonces decidí que la única forma en que me iba a salir del agua, pues era caminando. Al igual que su abuelo hace más de un siglo, Mariel estaba en una misión. A pesar de la noche y el frío, llegó a una playa de Francia. Salí del agua pues casi gateando. No había nadie en la playa, la mitad de la noche, pero con una satisfacción tan especial y sabiendo que de alguna manera pues mi papá me estaba acompañando y que esto se iba a transformar en cirugías para niños con labio y paladar hendido. Desde entonces, decidió que cada uno de sus cruces tendría una causa y que debería acumular más kilómetros, aunque no todos fueran en la alberca. Yo te había dicho que a mí me gusta mucho levantarme antes del amanecer. Como que este momento para mí es muy especial. Levantarme temprano para nadar. Si yo quería pues tener esta disciplina de entrenar para aguas abiertas y hacer estos nados, tenía que encontrar esas horas extras en mi día. Y las descubrí, las del amanecer. Y es parte de lo que ha funcionado muy bien para mis entrenamientos. Los nadadores de larga distancia buscan lugares naturales lejanos para encontrar condiciones cercanas a las del mar. El río de las Estacas tiene pues aproximadamente 1 kilómetro de distancia, entonces se nada a favor de corriente, 900 metros, 1 kilómetro, y luego contracorriente. Venimos a las Estacas para hacer entrenamientos de entre, pues a lo mejor 3, 4, 5, 6 horas de nado. Las brazadas aquí parecen interminables, a sabiendas de que cada kilómetro en el agua
equivale al esfuerzo físico de 3 kilómetros en tierra. Justo 2 años después, de nuevo en agosto, Mariel se dispuso a conquistar otro mar. Fue el más oscuro y negro que había visto. Marielita, ¿qué nos quieres decir antes de salir? Llegó la hora. ¿Ya estoy lista? Aquí, como verán, está de noche, ¿eh? Está bien de noche. No se ve. Muy bien, Marielita. Mucha suerte. Éxito. Mariel enfrentó el cruce de 34 kilómetros con un inmenso miedo al mar californiano, lleno de historias de tiburones. 11 horas y 27 minutos más tarde, se convirtió en la primera mexicana en completar ese nado. La Rosa de los Vientos marcaba más retos. Todo muy bien. A muy buen ritmo. Bien, Mariel. Felicidades. Yo en un ratito me meto ya al mero final contigo, ¿ok? Órale. Digamos que pasa la vida y mi esposo Eduardo se enferma de una enfermedad muy complicada, cáncer en el cerebro. Y yo me acuerdo que cuando escuché al médico decirle a Eduardo, que estábamos juntos en la consulta médica, decirle que tenía un tumor en el cerebro, hazte cuenta que yo sentí que un huracán me llevaba. Yo quería estar en ese momento con mi papá, ver que mi papá estuviera bien, y no quería ni siquiera salir de la casa. Y en ese momento mi mamá tuvo, vamos a decirlo, la brillante idea de cómo hacer que yo salga de la casa. Me propone, oye, hay que hacer este cruce, pero al mismo tiempo el chiste de este proyecto era que mi papá estuviera en la embarcación. Pasaron un par de meses y Eduardo fallece. ¿Y qué pasa en mí? Se me cae el mundo. Absolutamente se me cae el mundo. Un sacudón muy impresionante, ¿no? En donde de una dinámica familiar de ser 4, somos 3, de donde mi papá era el proveedor económico, se vuelve totalmente el proveedor económico a mi mamá. Y sin embargo, fíjate, Lalo se acerca y me dice, mamá, quiero nadar el estrecho de Gibraltar y lo quiero hacer para honrar la memoria de mi papá. De lo último que Eduardo dijo, pudo hablar, le dijo a Lalo, Lalo, disfrútalo y échale muchas ganas. Pasan 2 meses y nos vamos al estrecho de Gibraltar. Este nado fue tremendamente emocional. El más corto de los 7 mares, 18 kilómetros, pero lo iban a dar con Lalo, mi hijo. Y Andrea, la más chiquita de la familia, cuidando a su mamá y a su hermano desde la embarcación. Yo mi primera crisis la tuve antes que el resto, a la hora y media, 2 horas de lo que estaba de empezar el cruce. Y te entra la ansiedad y cómo puedes corregir esa ansiedad, ¿no? Yo veía a mi hermano que decía, es que ya no puedo, Sandra, ya no puedo. Yo decía, no, sí puedes y sigue, ¿no? Mi mamá a mí me platicó que hubo un periodo durante el cruce que empezó a llorar. Iba un poco más lento que nosotros. Y íbamos nadando mi mamá y yo, y fue un momento bastante especial y bastante emotivo para mí personalmente. Yo respiro normalmente del lado derecho y mi mamá del lado izquierdo, entonces cada respiración nos íbamos viendo. Y en el momento en el que pararnos sobre suelo marroquí, en ese momento creo que los dos empezamos a llorar. Creo que el estrecho de Gibraltar nos hizo ver que la vida sigue y que logramos sobrevivir a ese impacto tan tremendo de la vida. Y una experiencia muy impresionante porque traía un paquete pues, muy emblemático para nosotros, que eran estas quimioterapias para apoyar a Casa de la Amistad para niños con cáncer. Casa de la Amistad es una asociación que ayuda a niños de escasos recursos que tienen cáncer. Mariel dirigió ahí sus brazadas para buscar fondos. Fue el primer nado que tuvo
que fue para económicamente donar y favorecer a Casa de la Amistad. Yo dije, ¿cómo podemos hacer, no para Mariel, para mis hijos y para mí como familia, cómo podemos hacer para estar cerquita de otras familias que pues están pasando por una situación similar a la que vivimos en casa? Por otro lado, Mariel, con cada brazada que hace, pues está pensando también en los niños, y de alguna manera esas brazadas se han convertido también finalmente en donativos para nosotros por el conocimiento que se le da a lo que hace ella. La marea arrastraba a Mariel a Hawái, corazón del Océano Pacífico. Una nueva prueba se asomaba. Tenía que iniciar de noche para buscar las mejores condiciones. Pues nadar en la noche a mucha gente le genera mucho temor. Y yo desde hace muchos años tengo muy claro que pues el temor hay que sacarlo de la cabeza, porque si vas dejando que se quede en tu mente, va creciendo. En esa ocasión nadé en formato tándem con Nora Toledano. Ya que estaba clareando, ya pasó lo peor, la noche ya pasó. Y estaba pensando en el desayuno. Y escuché en ese instante el grito de Nora que dijo, Mariel, Mariel, un tiburón. Entonces giré así mi cabeza porque me imaginaba la aleta del tiburón. Y me dijo, no, 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 está debajo de nosotras. Y pues dije, el desayuno. Yo ni siquiera quería meter la cabeza, no quería ver. Yo me imaginaba así la cara del tiburón, así viéndonos listo para el desayuno. Y el kayakista nos decía que siguiéramos nadando y que no perdiéramos tiempo. Y las dos le decíamos, ¿cómo si hay un tiburón aquí abajo? Y entonces nos dijo, sigan nadando, no se distraigan, sigan nadando. Y entonces, bueno, pues logramos hacer ese cruce en 14 horas 28 minutos. Había más aventuras en el mapa. Joseph Conrad describió como nadie los fuertes vientos que provocaban los tifones. El estrecho de Tsugaru es el reto asiático de los 7 mares. En las costas de Japón, Mariel esperaba el día perfecto, pero fue una tormenta. Las olas la obligaron a abandonar el reto. Ese minuto, ese par de minutos que me mantuve nadando como para soltar enojo, soltar toda esta tormenta que también se había formado dentro de mí, el océano me regaló el que pude ver su corazón. Y vi que el corazón del mar, aún en medio de la tormenta, estaba en paz. Y entonces, pues escribí Corazón de Mar. Mariel comenzó el camino de las letras. La marinera ha plasmado sus aventuras en 3 libros. Bueno, Pero me trauma porque ya va a ser mi graduación el 16 de diciembre. Bien, Andrea, qué bueno. Estoy muy contenta y muy orgullosa. En esas bitácoras se puede leer que 2 años después volvió para enfrentarse de nuevo con el océano japonés. Regresó a Tsugaru, pero con la ayuda de alguien más. Su hija Andrea fue la encargada de cuidarla desde la cubierta de la embarcación. Y además, ese regreso a Japón fue tan distinto de todos mis otros nados. Una noche muy especial. Tuve condiciones de nado perfectas, con corriente a favor, con mucha neblina. Pero pues a la mitad de la noche no te das cuenta. Y entonces mientras iba nadando, yo veía que Andrea iba bien en la embarcación, iba en control. Y entonces me dice el capitán que nade lo más rápido que puede, ya va a llegar y va a romper récord. Y fue un nado increíble que pues logré con un récord Guinness, ¿no? Ese nado significó muchísimo para efectos de relación, pues hija-mamá. Bueno, pues yo estoy planeando un nuevo nado, un lugar en México que es bellísimo, en el Mar de Cortés, nuevamente. Pues me llevas, ma. Conste, ¿eh? Sí. Conste, apúntate desde hoy. La brújula marcaba al norte, hacia el más helado de los 7 mares. Y para enfrentarlo se debe comenzar, día a día, con el camino del frío.
he tenido que aprender a vivir con frío. He tenido que aprender a que muchas veces lo que consideramos frío no es tan frío. Si se fijan, esta alberca tiene un muro que la divide y del otro lado del muro la temperatura del lago está a 28 grados centígrados, que es para clases de natación, para que las personas naden. Aquí estamos a 15 grados centígrados, son 13 grados de diferencia, muchísima diferencia, y eso genera pues mucho frío. El frío me remite a soledad, me remite a tristeza, me remite en cierta forma a dolor, porque además físicamente el frío te duele. En el Canal del Norte, además de los 35 kilómetros de olas y corrientes, los nadadores deben soportar la temperatura de 12 grados centígrados. Me hice como un arsenal de emociones para el momento que las necesitara en el Canal del Norte. Recordar también los momentos pues, con mi papá, con Eduardo, momentos de alegría, de haber compartido con ellos, para tratar de calentarme mientras iba nadando. ¿Llega un momento en que se te quita el frío? No, nunca. En el Canal del Norte nunca se me quitó el frío. Te duelen las manos, entonces voy nadando, abriendo y cerrando las manos, pateando un poquito más, constante, pero tampoco más de lo que puedo porque si no yo sé que me lo va a cobrar más adelante, ¿no? Y sin embargo, hubo algo en el Canal del Norte que me distrajo de estas emociones, pero que me ayudó a mantenerme nadando. ¿Y sabes qué fue? Las medusas. Son un terror absoluto. Se llaman melena de león y tienen así como la parte de la cabeza como naranja y unos filamentos larguísimos, y todo el camino me fueron picando y te genera un dolor horrible que te genera adrenalina. Y yo creo que eso a mí me ayudó a no caer en hipotermia. Para cuando pisó Escocia, el cronómetro marcó 13 horas y 15 minutos. Sabía que solo tenía un mar por delante. El estrecho de Cook, un lugar conocido por sus fuertes corrientes y vientos. Pero ya nada detenía a esta mujer de mar. Ahí pudo gritar tierra a la vista y conquistó los 7 mares, una hazaña que solo 15 personas en el mundo han logrado superar. Además, pudo contar 7 relatos fantásticos de una mujer que escuchó el llamado del mar. Pero con el reto cumplido, no se detuvo. En septiembre de 2023, cruzó la bahía de Swansea, desde Mumbles hasta Port Talbot, en Gales. Mariel, ya se ve la playa, estamos ahí unos pasos. La voz que hoy la apoya es la de Gerardo, a quien conoció durante la pandemia. Ya está en la playa Mariel, después de 3 horas 47 minutos. Al llegar a tierra, después de tantas aventuras, la marea le tenía sorpresas guardadas. Gerardo me dijo, quiero compartir la vida contigo. Me regaló este anillo que significa pues que nuestras vidas se cruzaron y que queremos compartir el resto de nuestros días. Thank you. Yeah. En la primera parte de su nombre está la marca de su destino, mar, esa interminable masa de agua que gobierna el mundo. Mariel Holly lo ha enfrentado sola con su propio cuerpo. Ahí sanó sus dolores. Conoció su fuerza, sus olas, sus enseñanzas y el rumbo de sus vientos. Y sin embargo, cada nado me ha enseñado a seguir adelante. Y a seguir adelante sin pensar en la adversidad, sino más bien en el privilegio de estar. En lo afortunada que soy de poder estar ahí.